Señor, queremos darte muchas gracias por este día. Gracias, Padre, por el inmenso privilegio de poder acercarnos a ti. Gracias, Dios, porque sabemos que en ti está la vida y tú nos quieres dar justamente una vida no solamente preciosa durante este tiempo en la tierra, pero también una vida eterna. Gracias, Padre, te pedimos que tú bendigas esta reunión, que podamos aprender de ti y sobre todo que toques nuestros corazones y que todo esto que nos enseñes el día de hoy podamos ponerlo en práctica y sea para nuestra bendición y la de quienes nos rodean. Gracias, Dios, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y para su gloria. Amén. Los últimos 15 días, 10 días, he vivido 3 experiencias que me han impresionado mucho. He visto a 3 personas profundamente deprimidas. Profundamente deprimidas. Uno de ellos, una persona, incluso pensando en no continuar siquiera viviendo. Y las otras 2 personas, una de estas personas, pues simplemente con el anhelo de despertar, desayunar y volverse a acostar y esperar que llegue el día siguiente. Estos son casos muy serios, muy profundos de depresión. El tercero, un poco menos grave, pero casos muy profundos de depresión. Y la realidad es que hoy en día tú y yo estamos enfrentando toda una epidemia de este problema de depresión. La depresión tradicionalmente se concentraba mucho en personas de ciertas edades o con ciertas problemáticas. Pero hoy en día la depresión se ha convertido en la enfermedad de nuestro siglo. Quiero decirte que en los años 80, 90 del siglo pasado, la Organización Mundial de la Salud estimaba que la depresión era la 4ª causa de muerte en el mundo. Hoy se piensa que es la 2ª causa de muerte en el mundo. Para darte una idea, muere más gente por depresión que por SIDA y cáncer sumados. Esto es casi increíble, pero es así. Pero además te voy a dar otra estadística que a mí me impresiona mucho, y es, independientemente de la gente que llega a una situación extrema por la depresión, que tiene muchas conclusiones, de las que más adelante vamos a hablar, pero hay gente que vive toda su vida sumida en la depresión. Hoy vamos a tratar de entender un poquito de qué se trata esto de la depresión. Hay algo más que quiero platicar contigo. Por ejemplo, nosotros somos una iglesia cristiana relativamente grande. En la Ciudad de México y sus alrededores y lo que sea, tal vez G316 tiene 4,500, 5,000 personas. Y eso suena muy grande, lo es. Pero por el otro lado es relativamente chico. A lo que voy es, cuando tú hablas de 4,000 o 5,000 personas, pues más o menos todo el mundo se conoce. O si no se conoce, más o menos sabes quién eres, o te han visto alguna vez, o tienen alguna relación contigo, ¿cierto? Y esto a veces hace que tengamos un poco de cuidado con expresar nuestros problemas, ¿cierto? ¿Qué sucede? Bueno, muchas veces nosotros como creyentes asociamos la depresión con problemas espirituales. Hoy vamos a entender un poco más que problemas espirituales, hay consecuencias de problemas espirituales que nos llevan a la depresión, número 1, pero número 2, que también hay una forma de, espiritualmente hablando, salir adelante de este problema tan severo que se llama depresión. Hace un momento te hablé de estos 3 casos, los 3 eran creyentes, ¿ok? Pero muchas veces para ti puede ser difícil decir, oye, estoy deprimido, pero ¿cómo se lo cuento a mi mejor amiga que va a decir, oye, pues ya entrégate, ¿no? O ¿qué pasó contigo, no? Y muchas veces estas son cosas que no se reconocen públicamente. Por eso el día de hoy lo que quiero es pedirte que estés muy atento. Vamos a hablar un poco de los síntomas de la depresión, vamos a hablar un poco de por qué se genera la depresión y vamos a hablar de cómo salir adelante de la depresión. Lo primero que te quiero contar es que la depresión es parte de un problema mayor. Hoy en día el mundo vive no solamente con problemas de depresión, pero también con problemas importantes de ansiedad, ¿cierto? Y la ansiedad es la inquietud que tú y yo tenemos hacia cosas futuras. Por ejemplo, tú puedes estar en tu casa y decir, híjole, mañana tengo que ir a tal lugar y va a haber mucho tráfico. Y este estado nervioso que te produce el pensar que las cosas pueden salir mal mañana, o que las cosas van a ser difíciles mañana, o que las cosas pueden ser mucho más complicadas de lo que esperarías, se llama ansiedad. ¿De acuerdo? No sé si te suena, pero, o sea, con la ansiedad vive casi todo el mundo.
es muy común, ¿cierto? La gente vive preocupada por, oye, si mañana pierdo mi trabajo y si pasa esto. Y quiero decirte que la mayor parte de las cosas que te generan ansiedad jamás suceden. No existen, ¿ok? Pero en tu mente tú generas todo esto, ¿no? Generas todas estas ideas que te producen una profunda ansiedad y que hacen que tú no puedas disfrutar de la vida. Hay un segundo problema, se llama estrés. ¿Sí te suena? ¿Lo has oído alguna vez? Seguramente no, viviendo en esta ciudad además, no creo, pero el estrés es el nerviosismo, la preocupación que te producen las cosas del día, lo que te rodea. Estrés es lo que te genera estar dentro de un coche y que haya demasiado tráfico, que la gente entre y salga, y entonces esto te altera, ¿verdad? Y esto se llama estrés. Y la depresión normalmente sucede por las cosas que han pasado atrás y que hoy te atormentan. ¿Qué hice con mi vida? ¿Qué no hice? ¿En qué fallé? ¿Por qué no hice esto? ¿Por qué hice el otro? Entonces, si tú te fijas en el fondo, son tres problemas que están íntimamente relacionados. Es cierto, hay un problema espiritual atrás. Tú y yo deberíamos vivir con benignidad. Benignidad es un fruto del Espíritu Santo. Y la benignidad significa pensar bien de las cosas, ¿cierto? O pensar bien de las personas, o pensar bien de las situaciones. Y la realidad es que cuando tú y yo nos analizamos, normalmente nos encontramos poco benignos, ¿verdad? ¿No? Más bien muchas veces estamos guiados por el famoso refrán, piensa mal y acertarás, y es mejor ser pesimista porque así tienes más alegrías. Este tipo de cosas que a veces tú y yo aprendemos, pero que en el fondo no hacen nada bueno por nosotros mismos. La benignidad es cuando tú siempre piensas bien. Ahora, benignidad no significa ingenuidad, porque muchas veces hay gente que lo que vive es en ingenuidad, ¿no? Y entonces no se da cuenta de los problemas. Benignidad es cuando tú piensas bien porque sabes que hay alguien que cuida de tu vida, porque sabes que hay alguien que se preocupa por ti, porque sabes que hay alguien que está guardándote, y entonces piensas bien, ¿cierto? ¿Qué sucede cuando tú piensas con benignidad? Entonces, te preocupan poco o nada los problemas del día de mañana. Hoy, si mañana las cosas no salen, no. Dios va a cuidar de mi vida. Dios va a cuidar de mis cosas, Dios va a cuidar de mi integridad, Dios va a cuidar de mi situación. Y entonces esto disminuye inmediatamente los niveles de ansiedad. ¿Qué sucede con el estrés? De la misma manera, si tus pensamientos, si tus ideas están saturadas con la palabra de Dios, lo que va a suceder es que Dios podrá mantenerte en completa paz a pesar de estar sumido en toda una vorágine de acontecimientos o en toda una serie de situaciones como suele pasar todos los días, ¿verdad que sí? Bueno, siempre me ha impresionado para entender lo que es la paz, ver algunas descripciones que Dios hace del cielo. Cuando tú y yo pensamos en el cielo, y esto me parece extraordinario que algún día lo vamos a ver, ¿verdad? Pero en el cielo, lo primero que Dios nos describe es que hay un trono donde está Dios. Y hay una serie de testimonios de las promesas de Dios cumplidas hacia el hombre. Por ejemplo, hay un arco iris, ¿cierto? Que recuerda la promesa, el pacto que Dios hizo con los hombres, por ejemplo. Pero si hay algo que me llama la atención, es que cada vez que tú y yo nos ponemos de rodillas a orar, le pedimos a Dios cosas, como consecuencia de nuestras oraciones, hay ciertas cosas que Dios hace. No las hace Él directamente, por eso están los ángeles. Pero Él da instrucciones a los ángeles para que muchas cosas estén sucediendo simultáneamente. No solamente tus oraciones, pero además cualquier cosa que es parte del plan de Dios y que Él está llevando a cabo. ¿Te puedes imaginar delante del trono de Dios la actividad que debe haber? Millones de oraciones simultáneamente. O sea, ¿te puedes imaginar? Sin embargo, Dios nos describe que delante del trono hay un mar que es como de cristal. Imagínate la serenidad y la paz que debe haber en este lugar para que el agua se vea como de cristal en medio de toda esta vorágine de acontecimientos. Cuando la Biblia dice que la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento, es porque no es normal pensar en una paz tan completa, tan absoluta, a pesar de los problemas y las situaciones. Por eso nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones, vuestras mentes, vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Sabes qué es lo que hace Dios? Toma tus pensamientos. ¿Te has dado cuenta cuántas veces no puedes tener en paz tu mente?
Y tu mente están, ya sabes, ideas rebotando por todos lados, ¿verdad? No, y ahora pasa esto, y mira el coche, ideas rebotando por todos lados. Todas estas ideas rebotando no te permiten estar en paz. Muchas veces tu corazón no está en paz. Muchos sentimientos a veces contrarios, ¿verdad? No sabemos cómo nos sentimos. ¿Cómo estás? Pues, no sé, ¿no? Bien, pero no tan bien, pero un poco nervioso, pero me pasa esto. Bueno, Dios dice que puede mantener en paz tu mente y tu corazón. Y al hacer estas dos cosas, Dios puede literalmente hacer que tu vida pueda ser, en cierta medida, una imagen de lo que algún día tú y yo veremos en el cielo. Sí, con muchas actividades, con muchas cosas que hacer, pero con una paz, con una tranquilidad, que no es humana, que no es normal, pero que te permite a ti vivir libre de ese estrés permanente en el que el mundo vive. Hay otro problema, cuando nos culpamos por las cosas que están atrás. Y es que si yo hubiera, ¿sabes que me encanta, pero los seres humanos somos los seres del hubiera, ¿te has dado cuenta? Si yo hubiera hecho esto, si yo hubiera hecho el otro, si yo hubiera esto, lo otro, lo que sea. Pero al final no sucedió de esta manera. El otro día escuchaba una persona que me llamó mucho la atención. Decía, mira, hace algunos años yo quise comenzar un ministerio y quise que entonces empezar a hablar a las personas de Cristo y entonces pensé hacerlo de esta forma y todo el mundo me dijo que era un poco raro lo que estaba pensando. No que sea nada extraordinario, pero bueno. Pero dice, hoy 25 años después, pues Dios nos ha bendecido y la iglesia ha crecido y esto y lo otro. Dice, pero lo que me llama la atención es que las personas que hace 25 años no se interesaban, hoy vienen y me dicen, si yo pensaba lo mismo que tú hace 25 años. Y siempre les digo, ¿y por qué no lo hiciste? ¿Sabes qué es lo que nos pasa? Vivimos mucho en el hubiera. No, yo hubiera podido hacer esto, yo hubiera hecho. Y esto es lo que a veces a ti y a mí nos causa auténticamente una depresión. Yo hubiera podido hacer y entonces hoy estaría en otra situación o estaría viviendo de otra manera. ¿Sabes qué trae tranquilidad a tu vida en este sentido? El hecho de pensar que todo lo que ha sucedido finalmente ha sido guiado o permitido por Dios, depende de cómo haya sido tu vida, pero guiado o permitido por Dios para que estés en el lugar donde estás. Y puedes confiar en que Dios tiene el mejor futuro para tu vida, independientemente de lo que haya sucedido atrás. A mí siempre me ha impresionado mucho pensar en Dios como el Dios de las segundas oportunidades y a veces de las terceras oportunidades, ¿cierto? Y ver personas que tal vez tú pensarías que nunca habían vivido para Cristo, que no habían actuado muy bien, pero que sin embargo, ¿no?, tuvieron una segunda oportunidad. Esta mañana leía de un hombre extraordinario en la Biblia, un hombre llamado Enoc. ¿Lo recuerdas? La Biblia dice que Enoc vivió 65 años. Y esos 65 años pues, no hubo nada que decir de su vida. Pues, vivió 65 años, ¿verdad? Como muchas veces, cuando tú hablas de una persona y dices, oye, esta persona pues, ha vivido 30, 40, 50 años y pues ha vivido, ¿verdad? De Enoc se dijo lo mismo, pero de repente Enoc tuvo un hijo. Y él buscó a Dios para saber qué nombre ponerle al hijo. El hijo se llamó Matusalén. ¿Te suena? Bueno, Matusalén es el hombre que más años ha vivido en la tierra. ¿Sabes qué significa Matusalén? Cuando él muera, viene el juicio. Imagínate que se llama así tu hijo. ¿Cómo se llama tu hijito? Cuando él muera, viene el juicio. Seguramente esto era muy impactante. Qué increíble nombre, porque esto seguro le habría muchas oportunidades para hablar de su fe. Pero dice la Biblia que una vez que nace Matusalén, que no que entiende que viene un juicio, es en ese caso el diluvio, ¿verdad? Que venía el diluvio y dice la Biblia que empezó a caminar con Dios todos los días. Todos los días. Por muchos años Enoc caminó con Dios. Dice la Biblia, caminó Enoc hasta que Dios lo llevó. Enoc fue traspuesto sin ver la muerte. Simplemente caminó y caminó tan cerca de Dios que un día Dios simplemente decidió llevarlo con él. Pero empezó a los 65 años. Lo único que te quiero decir, tú vas a pensar rápido, sí, pero en Génesis la gente vivía a 200. No importa. Si hoy tú tienes 50, 60, 65, no te preocupes, estás en la edad de Enoc. Si quieres proporcionarlo como quieras, pues a lo mejor a los 50, 55, pero lo que te quiero decir es, hubo un día que él decidió que iba a vivir para Cristo, que iba a buscar a Dios con todo su corazón, y eso transformó su vida. Hoy tú tienes esta gran oportunidad. Si aún tú no conoces a Cristo, hoy tienes la gran oportunidad de tu vida, no importa la edad. Pero si tú conoces a Cristo y tú
hoy todavía no has aprendido a caminar diario con el Señor, hoy tienes la oportunidad de tomar esta extraordinaria decisión. Quiero decirte que muchas veces los creyentes, aún conociendo a Cristo, aún habiendo sido rescatados y salvados por Dios, no toman la decisión de dedicar por completo su vida. A veces no entendemos muy bien lo que hemos hecho. Cuando tú invitaste a Cristo a tu vida, le pediste que fuera tu Salvador. Y Dios lo hizo. Te salvó eternamente por esa decisión, por la muerte de Cristo en la cruz. Pero también tú le dijiste que seas mi Señor. Y muchas veces hablamos de Dios como nuestro Señor. Pero nuestra vida no dice que sea nuestro Señor. Nuestra vida dice que somos simpatizantes, que somos a veces incluso seguidores, pero no necesariamente dice que estemos viviendo bajo la soberanía de Dios. Esa soberanía de Dios es la que puede, vamos a verlo más adelante, sacarte de la depresión o de la ansiedad o de cualquier situación que tú estés viviendo en tu vida. Si tú no estás permitiéndole a Dios que ejerza su soberanía sobre tu vida, entonces estás en los primeros 65 años de Enoc. Yo te sugeriría que tomes el ejemplo de las decisiones de Enoc a partir de esos 65 años, cuando él se decidió a caminar diariamente, todo el tiempo, con el Señor. Ya les quedó claro que este es un problema frecuente, ¿verdad? Sigamos. Esto es lo que dice el diccionario sobre la depresión, ¿no? Porque últimamente, ¿sabes qué me ha llamado la atención? Hablar con la gente que tiene sus propias ideas sobre lo que significan las palabras, ¿no? Siempre me llama mucho la atención algo. ¿Alguna vez ustedes se han enojado? ¿Sí? ¿Ustedes saben que la gente ya no se enoja? Se sacan de onda, ¿no? Entonces cuando tú le dices a alguien, oye, ¿estás enojado? No, estoy sacado de onda. Ah, ok. Entonces no hay problema. Oye, ¿tienes un ataque de ira? No, es un saque de onda. Ok, está bien. Entonces, últimamente me ha dado por buscar en el diccionario lo que significan las palabras porque pareciera que ya no son lo que significan, ¿verdad? Dice la Biblia que depresión significa estar abatido o derribado. ¿Te suena? Dice también que en términos coloquiales se presenta como un estado de abatimiento e infelicidad que puede durar poco tiempo o puede ser permanente. Pero médicamente dice que es un síndrome o un conjunto de síntomas que afectan a la esfera afectiva, la tristeza patológica, el decaimiento, la irritabilidad o un trastorno del humor. ¿Te has dado cuenta que hay personas que de repente están en una reunión con gente que aprecian y todo, y de repente empiezan ya a estar ausentes? ¿Ya no les interesa? Están empezando a mostrar algunos síntomas de este tipo. ¿Te has dado cuenta cómo hay personas que están irritables todo el tiempo? ¿Te has dado cuenta que hay personas que están tristes permanentemente? ¿Te has dado cuenta que hay personas que viven en una negatividad permanente a todo? Bueno, traen un problema depresivo. Solamente hay 350 millones de personas que reconocen que están enfrentando un problema de depresión. 350 millones de personas. Para darte una idea, esta es toda la población de Estados Unidos. O déjame ponértelo de otra manera, es la población de Brasil y de México sumadas y algunos otros países más. Las mujeres se deprimen más que los hombres, tal vez porque están casadas con hombres. No es cierto. No es cierto eso. Pero las mujeres normalmente tienden a deprimirse más que los hombres. Y hay un tema también bioquímico dentro de su cuerpo que les causa esto. Por cierto, es la primera causa a nivel de discapacidad. O sea, la mayor cantidad de personas que faltan al trabajo y piden una incapacidad en el mundo, lo piden porque están deprimidos. 5% de la población reconoce haber tenido episodios severos de depresión. Fiu, qué problema, ¿no? ¿Sabes qué es increíble? El 1% de la población en México, 1%, tiene intolerancias alimenticias. 1%. Y tenemos restaurantes y cartas y menús y todo para intolerantes a la lactosa, al el otro, lo que sea. Casi el 4%, y somos el país que más problema tiene en el mundo, de la población tiene diabetes. Bueno, más del 5% de la población tiene depresión. ¿Ustedes han visto algún menú en el Vips o algo que diga para los deprimidos? Tendría chocolate, ¿verdad? Pero bueno, no. Ok, sigamos. Estas son las causas generales de la depresión.
La primera es la desilusión. Y quiero decirte que sobre todo cuando hablamos de adultos mayores, esta es una de las causas más comunes. Están desilusionados de su vida, están desilusionados de su familia, están desilusionados de sus hijos, están desilusionados de sus amigos, están desilusionados de aquellos sobre los cuales tenían cierto nivel de expectativas. Ahora, antes la depresión se concentraba mucho en adultos mayores. Hoy la depresión es un problema en niños preadolescentes. O sea, ya es, bueno, los adolescentes sabes que siempre están deprimidos, pero eso es otro tema, ¿verdad? Pero en términos generales, la depresión se ha ido corriendo a todas las edades. Mucho tiene que ver con esta desilusión. Empezamos a estar desilusionados de aquellas cosas sobre las cuales generamos ciertas expectativas. También la falta de autoestima. Esto es muy importante. Hoy en día vivimos una época muy peculiar. Estoy de acuerdo, vivimos en la época de la superación personal y yupi, todos somos maravillosos, pero en el fondo, la realidad es que tenemos un problema en general de autoestima muy importante. Y esto tiene que ver, ¿sabes con qué? Con el problema de formación emocional en nuestros hogares. Con tantos hogares separados, con tantos hogares que nunca se formaron, hay una carencia emocional tan fuerte que las personas simplemente tienen problemas severos de autoestima. Esto se manifiesta en embarazos en adolescentes, se manifiesta en personas buscando aprecio y buscando incluso ser aceptación donde no deberían buscarla, ¿no? No sé si tú sabes, la mayor parte de los jóvenes que entran en problemas de pandillas y todo, lo hacen simplemente para ser aceptados. O sea, no están buscando golpear al de enfrente, no es así. Lo que están buscando es ser aceptados de alguna manera y eso los va llevando cada vez a peores conductas. Y esto tiene mucho que ver con esta falta de autoestima. También las comparaciones injustas, ¿no? Esto lo hacemos todo el tiempo. Siempre, los esposos siempre estamos muy acostumbrados a que nuestras esposas nos digan, mira, si tú tuvieras el cabello de mi primo y aparte fueras tan simpático como mi hermano, y aparte de eso, y normalmente no lo somos, ¿no? Pero lo que te quiero decir es, independientemente de esas comparaciones, muchas veces tú y yo nos comparamos con los demás, ¿no? El que tiene más dinero, el que ha tenido más éxito, el que ha hecho tales cosas, el que ha tenido tales logros, el que vive de esta manera, el que es mejor parecido o mejor parecida. Y todas estas comparaciones nos causan problemas de depresión. La ambivalencia, por supuesto, obviamente la enfermedad. Cuando tú y yo tenemos problemas de salud, sobre todo problemas permanentes de salud, esto normalmente afecta a nuestro ánimo y eventualmente nos va llevando a una depresión, ¿cierto? También el funcionamiento biológico anormal. Esto hay periodos en la vida de las personas y a veces situaciones concretas en la vida de las personas en que su cuerpo no está funcionando normalmente y caen en problemas de depresión. También, bueno, hay una muy específica que se llama depresión posparto. Esto es cuando las mujeres dan a luz, normalmente los siguientes meses tienden a tener problemas de depresión, aunque esto siempre es pasajero. También la hiperactividad mental. Cuando tienes demasiadas ideas así rebotando por tu mente todo el tiempo, empiezas a no descansar y esto empieza a generarte cierto nivel de depresión. Por supuesto el rechazo, ¿no? También las metas inadecuadas, es decir, cuando uno empieza a ponerse ciertas metas que son completamente irreales, ¿cierto? Por ejemplo, si en este momento yo digo, mi meta de este año es convertirme en un atleta olímpico, pues es irreal, ¿verdad? Esa meta pues llegué muchos años tarde, me la debí haber puesto a los 14, no a los 57. De esa misma forma tú y yo muchas veces nos ponemos metas irreales y al no lograrlas tú y yo nos vamos deprimiendo, ¿de acuerdo? Si te fijas, varios de estos puntos sí están muy vinculados con la edad. Te diría la desilusión, las comparaciones injustas, la enfermedad, el rechazo, las metas inadecuadas, normalmente se agravan conforme vamos avanzando en la edad, ¿de acuerdo? Vamos a hablar un poquito ahora de las características de cada una de las etapas de la depresión. ¿Por qué puse esto? Básicamente para tratar de que si alguno de ustedes se identifica con una de estas etapas, inmediatamente pueda ver cómo salir de ello. Primera etapa, cuando estamos desalentados en forma moderada, ya estamos entrando en una depresión. Mentalmente, normalmente empiezas a tener dudas. ¿Te has fijado que hay personas que son muy seguras de sí mismas, ¿no? Tienen mucha seguridad, toman decisiones con facilidad, hacen las cosas que tienen que hacer, y ante ciertas circunstancias o cuando caen en ciertos problemas, se empiezan a deprimir y empiezan a dudar de todo. Aquel que se veía tan seguro ahora tiene dudas de todo, ahora no quiere tomar decisiones, ahora no quiere opinar. Esto tiene que ver con ese estado. El resentimiento, la autoconmiseración, ¿sabes qué es eso, no? Pobre de mí,
¿por qué nadie me busca? Yo no me merecía esto, yo me porté bien con todo el mundo, y ahora resulta que todo el mundo me olvida, ¿verdad? Déjame hacerte aquí un paréntesis importante. El otro día estaba leyendo el libro de Job. ¿Sabes qué me llamó la atención? Job, dice la Biblia, que es presentado por Dios como, yo te diría, el mejor creyente de la tierra, ¿no? Así es que si algún día quieres criticar a Job, primero tienes que estar en su liga, ¿no? Cuando Dios diga que eres el mejor creyente de la tierra o de los mejores creyentes de la tierra, entonces puedes hablar de Job. Mientras tanto, aprende nada más. Pero este hombre cae en una situación muy complicada de pruebas, muy complicada. Pierde, bueno, pues pierde a sus hijos, pierde su fortuna, pierde sus posesiones, pierde incluso su salud, en fin, pierde prácticamente todo lo que tenía, incluso su salud. Y sabes, Job reacciona bien en un principio, después está sufriendo en la prueba y está aprendiendo en la prueba, pero algo que me llama mucho la atención es que Job se quedó solo en la prueba, ¿no? Ni su esposa, o sea, su esposa no tuvo la capacidad emocional para poder acompañarlo, él se quedó solo, ¿cierto? De repente caen 3 amigos, que si no hubieran llegado, pues hubiera sido igual, ¿no? Pero caen 3 amigos que no lo alientan en realidad, sino que en cierto sentido lo juzgan, ¿no? Y es increíble cómo al final Job empieza a dudar y empieza a decir, Dios, o sea, yo sé que no es sabio contender contigo, pero si pudiera contender contigo te diría que hay cosas que no entiendo y con las que simplemente no puedo estar de acuerdo. Y entonces Dios empieza a tratar con Job de una forma realmente extraordinaria, a través de ciertas preguntas. No sé si te ha pasado, pero muchas veces Dios trata con nosotros a través de preguntas, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando le dijo a Pedro, Pedro, ¿me amas más que estos? Y de esa misma forma muchas veces nos hace preguntas para que tú y yo podamos tener una introspección y ver dónde estamos. Y entonces Dios empieza a hacerle ciertas preguntas a Job. Job, ¿dónde estabas tú cuando formé la tierra? Oye, Job, y empieza a hacerle ciertas preguntas y Job de repente empieza a decir, a ver, espérame, ¿cómo estoy cuestionando el pensamiento de Dios cuando estoy tan lejos de su pensamiento? O sea, a ver, espérame, lo que Dios está haciendo en mi vida, aunque no lo entienda, es demasiado maravilloso. Y hay un momento en el que Job simplemente dice, Dios, estas cosas eran tan maravillosas que yo simplemente no las entendía. Y dice, a partir de ahora, yo te pregunto y tú me dices. Lo que tú me digas, yo hago. Es extraordinario, ¿cierto? Pero lo que me llama mucho la atención es que dice la Biblia que cuando él hizo esto, ¿no? Dios dejó de preguntarle a Job y se refirió a sus amigos. Y a los amigos les dice, no me gusta lo que han hecho. Me han presentado en una forma equivocada. Quiero decirte que todo lo que decían los amigos de Job era real. Es más, tú y yo utilizamos algunos de esos versículos hasta para hablar de Cristo, ¿cierto? Pero en realidad ellos no estaban presentando a Dios de la forma correcta. No lo estaban presentando como el Dios amoroso y misericordia que es, sino lo estaban presentando de otra manera. Y les dice a sus amigos, ustedes no me presentaron correctamente, así es que vayan a ofrecer unos sacrificios y vayan a pedirle a Job que ore por ustedes, porque a ustedes no los voy a escuchar, pero a Job sí. Es extraordinario todo esto que sucede, porque dice la Escritura que cuando Job ora por sus amigos, entonces Dios puede quitar la aflicción de Job. Inmediatamente después Dios le multiplica aquellas cosas que había tenido antes. ¿Sabes qué me parece increíble? Imagínate todo este cuadro, ¿no? Job sufriendo, de repente entiende, los amigos, todo esto que sucede, ¿no? ¿Sabes qué es increíble? Ya que la prueba terminó, ya que Job recibió todo de regreso, ya que todo estaba bien, entonces llegan todos sus amigos, familiares, amigos, oye Job, qué barbaridad. Y dice la Biblia que en ese momento se condolieron con él. Tú dirías, pues un poco tarde, ¿verdad? Ya llegaron un poquito, porque Job ya estaba saliendo de la prueba. Pero, ¿sabes? Esto sucede siempre. Siempre que tú y yo nos encontremos en pruebas, nos vamos a quedar solos. La primera idea siempre va a ser culpar a los creyentes o a nuestros amigos de ingratos o qué barbaridad, cuando estaba en la prueba no viniste conmigo. Y ahora sí, ¿verdad? Ahora que ya estoy bien, pues otra vez te acuerdas, ¿verdad? En realidad, esto es una idea completamente equivocada. Solo quiero decirte que no es la ingratitud de la gente, es el profundo trabajo de Dios, el que te deja solo en medio de las pruebas para que aprendas con Él, de Él y salgas adelante de tus pruebas. Una vez que tú aprendes de Él y Dios puede sacarte adelante de las pruebas, estás capacitado entonces para poder volver a tener todo el compañerismo, todas las amistades, todo lo que tú quieras.
Pero muchas veces cuando nos encontramos en las pruebas, empezamos a desalentarnos y a decir, pobre de mí, tanto que yo cuidé de mis hijos ya no vienen a verme. Pobre de mí, tanto que yo... Y entonces esta autoconmiseración lo único que hace es sumirnos más fuerte todavía en la prueba. Solo te quiero decir una cosa, da igual si tienes razón o no, nunca pienses de esta manera. Siempre piensa que el que tiene el control de tu vida es Dios y el que está permitiendo que te quedes solo o no es Dios. Por otro lado, algunas cosas físicas también se empiezan a notar. Normalmente la gente empieza a perder el apetito, ¿verdad? También empieza a haber insomnio o empieza a haber problemas con el sueño. Y también empiezas a ver que la persona empieza a descuidar su aspecto, no le preocupa demasiado cómo se ve. Emocionalmente hablando empieza a estar descontento, triste y muchas veces irritable. Y espiritualmente hablando, y esto es importante, empiezas a encontrar que empieza a cuestionar la voluntad de Dios. No es sabiduría contender con el omnipotente, pero si pudiera, ¿te das cuenta? Muchas veces, aún personas muy espirituales empiezan a decir, Señor, no entiendo. Es decir, yo estaba viviendo para ti, las cosas no salen bien, o sea, ¿qué pasa? Y esto normalmente suele ser un síntoma importante. Igual el desagrado con la voluntad de Dios, no estoy de acuerdo con lo que Dios está haciendo, no estoy a gusto. Y normalmente nos sentimos desgraciados e incrédulos. ¿No? Pobre de mí. Una de las personas con las que estaba hablando me decía, Dios me ha dejado. Que Dios no deja a nadie. No, a mí sí. A mí Dios me ha dejado. No, Dios no es así. Pero él en su foro interno ya había pensado que efectivamente Dios lo estaba dejando. Y sabes, es terrible. Si tú piensas que Dios te ha dejado, créeme, te vas a sumir en una depresión espantosa. Si algo que a ti y a mí nos alienta a seguir viviendo, es saber que Dios está por nosotros. Y eso es lo que dice la Biblia, que Dios está por nosotros. Nos dice el libro de Romanos, ¿quién nos separará del amor de Dios? Nada, nadie nos puede separar del amor de Dios. Dios siempre actuará correctamente con nosotros, pero cuando tú y yo empezamos a dudarlo, automáticamente empezamos a sentirnos desgraciados e incrédulos. Y luego viene la siguiente, ya esto es una depresión seria. Empezamos con autocríticas, ira y autoconmiseración, ¿no? Ya sabes, nos acabamos solitos, ¿no? Empezamos a mordernos. Sí, es que tú, la verdad, nunca serviste para nada, ya sabes, ¿no? Entonces, y empezamos a lastimarnos. Mucha apatía, hipocondria y lloriqueo. Hipocondria es cuando empiezas a estar consciente de todo, ¿no? Una vez una persona me decía, oye, veo que aunque te estés un poco enfermo o algo no te importa. Le dije, no, no tengo tiempo. Entonces, pero cuando tú empiezas a estar demasiado preocupado, se me hace que me duele el pie. Y el otro día escuché que a alguien que le dolía el pie le pasó tal cosa. Toda esta hipocondria, hay gente que es hipocondriaca, ¿no? Pero esta hipocondria se acentúa muchísimo cuando estás entrando en un problema de depresión, porque te vuelves muy consciente de ti mismo, ¿no? Emocionalmente hablando, pues estás afligido, con pena, con soledad, y lo más preocupante, espiritualmente, empiezas a tener molestia en contra de las disposiciones de Dios, empiezas a rechazar la voluntad de Dios y empiezas a quejarte de la voluntad de Dios. Cuando estás ahí, ten cuidado, estás en un momento muy, muy peligroso. ¿Ok? Vamos a la última, súper grave. Ya te rechazas a ti mismo, es cuando empiezas a decir, te ves en el espejo y no me gusto, soy un desastre, qué mal me veo, ya sabes, ¿no? Amargura, y esto es terrible, porque al amargarte en contra de los demás, te destruyes tú directamente. Autoconmiseración, y luego empiezas a ensimismarte, a tener una posición pasiva. ¿Sabes lo que es catatónico? Cuando te quedas, ya sabes. Y todo el mundo, oye, ¿qué tal estuvo la comida? Perdido, ¿cierto? Esto sucede muchas veces. Tuve ciertas reuniones y todo donde algún miembro de la reunión, alguna persona de la reunión, simplemente se desconectó. No le interesa. Bueno, ese estado que se llama catatónico es un síntoma de una depresión ya severa. Desesperanza, esquizofrenia, abandono, y empiezas a generar un resentimiento en contra de la palabra de Dios y un desinterés por la palabra de Dios. Ya cuando alguien te dice algo ya no te interesa. Eso ya es una depresión severa. Espero que no se hayan identificado con ninguno, pero si se han identificado con alguno, que es posible, sobre todo con la primera columna, es muy fácil identificarse con eso. Quiero decirles que no se permitan el lujo de seguir viviendo así, porque están desperdiciando su vida.
Dios dice en la Escritura que ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Así es que si tú no estás viviendo una vida abundante, sino que estás cayendo en este tipo de problemas, hay que salir de ahí inmediatamente. ¿Por qué nos deprimimos? Alguna vez hemos platicado un poquito de esto, pero déjame volvértelo a recordar. Hay tres cosas que a veces confundimos: la alegría, el gozo y el contentamiento. La alegría es una emoción, ¿no? O sea, si ahorita les cuento un buen chiste, lo cual me cuesta trabajo, pero si les cuento un buen chiste se van a reír y van a estar alegres, van a estar contentos, ¿cierto? Si les cuentan aquí una experiencia interesante, pero eso dura unos minutos o dura poco tiempo. La alegría es una emoción. El gozo no es una emoción, el gozo es un fruto del Espíritu Santo. La Biblia dice que los frutos del Espíritu Santo son amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, pero nos menciona el gozo. ¿Qué es el gozo? Es una sensación en la cual tú estás en paz, tranquilo, sabiendo que Dios tiene el control de todas las cosas. Tú puedes estar entonces triste y gozoso, o contento y gozoso, porque son dos cosas distintas. Y por último, el contentamiento del que hablamos hace unos meses. El contentamiento es una actitud aprendida que te permite estar contento con lo que tú vives todos los días, dando gracias, sabiendo que es parte del plan que Dios tiene para tu vida. ¿Vamos bien? Ok. Obviamente cuando entras en un problema de depresión, has perdido el contentamiento o nunca lo aprendiste a vivir. Obviamente estás afectado en cuanto a tus emociones y muchas veces lo que sucede es que tenemos un gozo disminuido. El gozo, o qué tan gozosos tú y yo vivimos, depende de la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida y depende como consecuencia de tu relación personal con Dios. En la medida que tú estás viviendo una relación más profunda con el Señor, el trabajo del Espíritu Santo hará que estés más gozoso. En la medida que tú vivas, por ejemplo, cuando pecamos, la Biblia dice que el Espíritu Santo que está contristado. Ahora sí, es contristado. Eso quiere decir, está profundamente disminuido y entristecido y no puede operar de la misma manera en nuestras vidas. Entonces, perdemos el gozo o disminuimos nuestro gozo. ¿De acuerdo? La Biblia nos dice, estad siempre gozosos. Y este versículo es interesante porque dices, oye, ¿cómo le hago para estar siempre gozoso? Es muy sencillo. Viviendo para Cristo con todo tu corazón, viviendo en santidad, esto trae como consecuencia que vivas siempre gozoso. ¿Ok? Muchas veces la persona dice, pues tengo que estar gozoso, ¿cómo le hago? Pues déjame buscar alguna experiencia agradable para gozarme en ella. No, 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 no. Si tú buscas al Señor en lo profundo, tú vas a crecer en el gozo. Entonces, cuando Dios nos dice, estén siempre gozosos, nos está diciendo, vayan más profundo en su relación conmigo para que yo pueda darles gozo permanente. Dice también, y los discípulos estaban siempre llenos de gozo y del Espíritu Santo. Fíjate las dos cosas relacionadas. Los discípulos dicen que siempre estaban gozosos. ¿Por qué siempre estaban gozosos? Porque tenían un profundo trabajo del Espíritu Santo en sus vidas por su relación con Dios. Hoy te quiero pedir un favor. Y es, ya te pasé por 3 columnas. Ahora te quiero pedir que tú analices tu propia vida y me digas, no me lo digas a mí, dilo tú mismo, pero que tú digas si realmente vives gozoso. Si el gozo es una característica de tu vida diaria. Si podrían escribir aquí tu nombre, los discípulos y Ángel, los discípulos y Alfredo, y Laura, y Tony, y Muki, estaban siempre llenos de gozo y del Espíritu Santo. Si tú puedes colocar aquí con toda honestidad tu nombre, entonces estás viviendo en la forma correcta de estar siempre gozoso. Si no, tú necesitas ir más profundo en tu relación con Dios para que Él te llene de gozo. Como comentaba, estos son los frutos del nuevo nacimiento o los frutos del Espíritu, y aquí está incluido el gozo, además de la paz. Una pregunta, ¿se puede vencer la depresión? Bueno, si tú le preguntas a un doctor, ahorita en este momento te diría, bueno, hay antidepresivos, ¿no? Hay ansiolíticos, si es que tienes un problema de ansiedad, ¿no? Y para el estrés, pues también hay algunas cosas, ¿verdad? Además del té de tila que decían las abuelas, también hay otras cosas, ¿verdad? Pero quiero decirte que hay una forma en la que Dios nos enseña cómo tú y yo podemos vencer la depresión, cómo podemos salir de un problema que es un problema muy serio y un problema incluso en muchos aspectos médico, ¿no? ¿Ok?
Sí, no están negros, así es. Lo primero que yo te diría es, te quiero invitar a que, si no lo has hecho todavía, aceptes a Cristo como tu Salvador. Si tú no haces esto, Dios no puede sacarte de esa situación y tendrás que recurrir a los tratamientos comunes que hay en este mundo. Pero Dios lo que quiere, dice, yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí, nada podéis hacer. Y cuando dice nada, se refiere a nada. De hecho, tú y yo ni siquiera podemos tener una vida normal o podemos vivir la vida sin Cristo. ¿Sabes qué me llama la atención? ¿Cuántos errores cometemos en la vida simplemente por no vivir para Cristo? Simplemente por no dejarle que Él nos guíe. Lo que Dios quiere es poderte guiar en tu vida de tal manera que vayas de victoria en victoria y no de derrota en derrota o de tristeza en tristeza o de problema en problema. Hoy quiero invitarte, si no lo has hecho todavía, a que tomes esta decisión de pedirle a Cristo que entre a tu vida como tu Señor y Salvador personal. Este es el primer paso. El segundo paso es andar en el Espíritu. Es decir, oye, yo tengo a Cristo en mi vida. Perfecto, pero dice la Escritura que tenemos que andar en el Espíritu. Dice, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Es decir, cuando tú reconoces a Dios en todas las cosas que están sucediendo en tu vida, Él puede enderezar tus caminos y de esta manera hacer que sean conforme a su voluntad. ¿De acuerdo? Perdonar a quienes pecan contra nosotros. Muchos de los problemas de depresión están vinculados con la falta de perdón, ¿cierto? Yo no puedo perdonar a quien me hizo esto, yo no puedo perdonar a quien me lastimó, me perjudicó, me hizo esto, lo otro, etcétera, 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 ¿cierto? Dice la Escritura, y perdonados nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. ¿Te acuerdas que te acabo de hablar de Job? Bueno, tal vez no te diste cuenta de una cosa, pero hay un orden extraordinario en ese versículo. Y ese orden extraordinario te va a ilustrar esto. Dice que Dios trató con los amigos de Job y les dijo que tenían que ir con Job para que orara por ellos. Dice la Escritura, y cuando Job hubo orado por sus amigos, Dios quitó su aflicción. ¿Sabes? Para mí esto fue toda una revelación cuando lo leí porque dije, entonces no solamente es que yo perdone a las personas, sino quiere decir que yo tengo que perdonarlos al grado que me lleve a orar por ellos para que Dios los bendiga, para que Dios los saque adelante. Y cuando haces esto, Dios quita tu aflicción. Muchas veces tú y yo decimos que perdonamos a alguien, ¿no? Y lo hacemos, ¿no? Señor, yo te quiero pedir que tú me ayudes a perdonar a esta persona, a la que de preferencia prefiero no ver más. Porque esta persona me lastimó, me hirió, me hizo. Y es entendible que tú digas esto, pero en el fondo la aflicción sigue contigo, la amargura sigue contigo. ¿Sabes qué es lo que Dios nos enseña? Tú tienes, para que Dios pueda quitar tu aflicción, la aflicción causada por estos problemas, tú tienes no solamente que perdonar, pero tú tienes que amar a las personas y empezar a orar por ellas. ¿Sabes? Cuando yo leí esto y por primera vez vi esta secuencia de versículo, dentro del versículo, dije, entonces lo que yo tengo que hacer ahora es ponerme a orar por aquellos a los que yo digo que he perdonado, pero no oro por ellos. Entonces yo tengo que perdonar, pero además yo tengo que empezar a orar. Y sabes, ese mismo día recuerdo que salí de mi casa a pasear con mi perrito. Y yo venía pensando, decía, Señor, te quiero pedir por aquella persona. O sea, olvídate, sí la perdoné y todo, pero nunca he orado para que le vaya bien. Nunca he orado para que tú lo bendigas. Nunca he orado porque yo quiero pedirte que lo bendigas, quiero pedirte que lo prosperes, quiero pedirte que le... Y sabes, cuando me encontré orando de esta manera, yo dije, wow, yo no sabía ni siquiera que tenía cierto grado de aflicción por ahí y acaba de desaparecer. ¡Qué descanso! Bueno, yo te invito ahora a que no solamente perdones, sino a que ores por aquellos que te hicieron daño, aquellos que no se portaron bien, aquellos que hicieron lo que fuera. No solamente los perdones, sino ponte a orar por ellos, ponte a clamar por sus vidas, ponte a pedirle a Dios que te dé amor por ellos y empieza a orar porque Dios pueda tocar sus vidas y que sus vidas sean extraordinarias. ¿Sabes qué va a ser el efecto? Además de que Dios va a alcanzar sus vidas, pero además Dios va a quitar la aflicción de la tuya. Y esto va a acabar con tu propia depresión. Este pasaje en el libro de Romanos es realmente extraordinario, porque nos dice que Dios puede cambiar y debe cambiar nuestra mente y nuestro corazón. Fíjate lo que dice, no os conforméis a este siglo, sino renovaos
sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios nos pide que le permitamos que haga nueva nuestra mente, nuestra manera de pensar, y que haga nuevo nuestro corazón, nuestra manera de sentir. Y de esta manera, tú y yo podremos entender perfectamente, comprobar y entender cuál es la buena voluntad de Dios para con nosotros. ¿Ok? Sabes, muchas veces tú y yo tenemos un problema muy fuerte de ideas preconcebidas. No es que la vida es así, es que esto va a ser asado. El otro día platicaba con una persona y me dijo, mira, necesito hablar con alguien, pero no sé si hacerlo porque esa persona siempre me etiquetó. Le dije, bueno, te tengo una noticia, hay 2 etiquetas, la que te puso la persona y la que te has puesto tú. Tú tienes que quitarte primero la etiqueta, porque tal vez esa persona ya ni siquiera piensa lo que tú crees. Pero mientras tú sigas pensando esto, tú seguirás limitándote en tu manera de actuar con ella, seguirás limitándote en muchos aspectos de tu vida. Tú tienes que permitirle a Dios que renueve tu manera de pensar, que la haga nueva por completo, que te enseñe a pensar de otra manera de la vida, de otra manera de ti y de otra manera de todas las personas que te rodean. Y por otro lado, no solamente nuestro entendimiento, pero también incluso nuestro corazón. Dios tiene que enseñarnos a vivir de una manera distinta, con sentimientos, con emociones completamente diferentes. Dice la Biblia que tiene que transformarnos, esa es la realidad. No mejorarnos, como piensan algunos, ¿no? No quitarnos algunas cosas, tiene que hacer nueva la mente y nuevo el corazón. Esto es bien importante. Tú y yo tenemos que aprender a formar todos los días imágenes que se llaman creativas dentro de la oración. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces tú y yo oramos por algo, dándolo por perdido de entrada. Señor, yo te quisiera pedir por esta persona, aunque sé que es imposible. ¿Ok? Está bien, tienes razón. Es imposible porque dice la Escritura, pero pida con fe, no dudando nada. ¿No? Y continúa diciendo Santiago, porque el que duda es como una onda del mar que es echada de una parte a otra. Y dice, no piense pues quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Tú tienes que empezar a pensar de otra manera. Entonces, que decir, Señor, te quiero pedir por esta persona, te quiero pedir por su conversión. Yo estoy seguro que tú puedes convertirlo, ¿no? Es más, ya me gozo viendo cómo sería de convertido, ¿me entiendes? Wow, o sea, si de por sí me cae bien, pues ahora, bueno, qué tremenda persona, ¿verdad? Tú y yo tenemos que orar con la convicción de que vamos a recibir lo que estamos pidiendo. ¿Te acuerdas cuando habla de los campeones de la fe en el capítulo 11 de Hebreos? ¿No? Ellos veían el cielo, veían la salvación, pero decía, mirándolo de lejos, ¿no? Pero ellos lo apropiaban, lo creían como suyo. Y esto les permitió de esa manera vivir por fe en las circunstancias y los problemas que tuvieron que enfrentar en su vida. Dice la Escritura literalmente, mirándolo de lejos y creyendo, lo creían, y entonces como consecuencia dice, confesaban, y en ese caso, que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. ¿Sabes? Tú y yo tenemos que creerlo. Y creerlo significa que nuestra actitud tiene que ser de acuerdo con eso. Hay veces que a la gente le dices, oye, ¿tú crees que se pueda convertir tu familia? Sí. Oye, ¿por qué no nos invitas a tu casa? No, son muy difíciles. Entonces no lo crees, te estás engañando. No, si tú lo crees, empezarás a dar pasos. Señor, yo creo que tú vas a responder mi oración y que ellos van a escuchar de Cristo. Así es que lo que voy a hacer es, voy a empezar a buscar oportunidades para hablarles de Cristo. Voy a empezar a invitarlos, voy a empezar a hacer cosas que me lleven en esa dirección porque sé que vas a responder, ¿no? ¿Sabes? La proactividad de los creyentes manifiesta su fe. La pasividad de los creyentes manifiesta su incredulidad. Cuando la gente se siente y dice, bueno, pues, no está creyéndolo. Cuando la gente es activa y empieza a orar y empieza como consecuencia de la oración a buscar oportunidades, a actuar de esta forma, entonces realmente está creyendo. Y eso es lo que tú y yo tenemos que aprender. A esto me refiero con estas imágenes creativas en medio de la oración. O sea, tú tienes que empezar a pensar, Dios, y cuando tú traigas esto, y cuando tú hagas esto otro, que sé que vas a hacer, porque tú me lo has prometido, ¿cómo va a ser? Necesitamos visualizar por fe las metas, dice, fundamentales de nuestra vida y hay que anotarlas. Si quieres, seguimos un poquito. Tenemos que empezar a poner metas realistas. Estamos ya en febrero, pero bueno, estamos empezando el año. ¿Quién de ustedes escribió sus metas, sus objetivos para el año?
Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. No es muy común. Solo te quiero decir una cosa. Cuando tú no pones una meta, aquello que quieres se convierte solo en una ilusión. Tú tienes que poner un objetivo. Oye, yo este año quiero leer la Biblia 2 veces. Oye, yo este año quiero memorizar un determinado número de versículos. Este año yo quiero incrementar el tiempo que paso en oración. Este año quiero bajar de peso. Bueno, eso no lo pongan. Pero este año yo quiero hacer un poco más de ejercicio. Este año yo quiero pedirle a Dios que me dé la oportunidad de servirle en ciertas áreas. Si tú lo pones en una hoja de papel, créeme, vas a volver una y otra vez a esa hoja de papel y vas a estar orando por ello. Y vas a estar trabajando por ello. Tú tienes que establecer estas metas. Si no estableces estas metas, el tiempo se va a pasar sin que haya ningún avance en tu vida. La vida de un creyente debe ser progresiva, mejorando todo el tiempo, aprendiendo todo el tiempo, creciendo espiritualmente todo el tiempo, sirviendo cada vez más. Esa debe ser la vida de un creyente. Si tú ves los hombres de fe en la Escritura, tú ves estos líderes espirituales en la Escritura, esta fue su constante, siempre creciendo, siempre madurando, siempre aprendiendo. Hace años, esta iglesia fue formada originalmente por un misionero, ¿cierto? Y sabes, a mí me llamaba mucho la atención porque era un hombre con un conocimiento extraordinario de la Biblia. Era un hombre ya con una edad avanzada cuando yo lo conocí. Y era increíble, él decía, fíjate, explicaba cuando estaba con un grupo de personas, lo que sea, fíjense lo que acabo de aprender. Y yo decía, ¿cómo hay algo que pueda aprender este hombre? O sea, todo lo que sabe, todo lo que... Sí, y él lo mostraba, lo enseñaba como una tremenda experiencia que acababa de aprender. Y a veces te sorprendía lo emocionado que estaba porque había aprendido algo más, ¿cierto? Bueno, muchas veces lo que sucede es que nosotros nos estancamos. Solo te quiero decir una cosa, cuando tú te estancas, no creas que estás detenido, te estás yendo hacia abajo. Porque Dios ha planeado tu vida para que sea cada día mejor. Cada día tenga un impacto mayor. Muchas veces, sobre todo cuando pasa la edad, empezamos a pensar que nuestra vida tiene menos impacto, menos importancia. El otro día escuchaba a una persona que decía, pues la verdad es que yo no sé qué hago en esta vida, porque pues yo ya no tengo mucho impacto. Le decía, bueno, si tú crees eso, pues entonces no estás en sintonía con lo que Dios piensa. Porque Dios piensa que cada día más eres útil y eres de impacto. No importa si tú lo ves o no lo ves, algún día en el cielo lo veremos. Pero tú tienes que aprender a convertirte en una persona tan cercana con el Señor como este hombre Enoc del que hablamos, como para poder encontrar en qué áreas Dios puede generar todo un impacto con tu vida. Hablando de Cristo, orando, generando un legado para tu familia, para tus amistades, tantas y tantas cosas. Tenemos que aprender a ser positivos. Y ser positivo no significa que ignores la realidad, ¿no? O sea, la realidad es la realidad. O sea, te duele la muela, pues te duele la muela. O sea, eso es una realidad, ¿verdad? Pero tú tienes que aprender a ser positivo. Dice la Escritura, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, algo digno de alabanza, en esto pensad. Quiero pedirte que te acuerdes de este versículo para saber en qué cosas debes pensar. Y cuando empiezas a pensar en cosas que no cumplen con estos requisitos, no son verdaderas, honestas, no son de buen nombre, no hay virtud en ellas, no hay alabanza en ellas, mejor no pienses en eso. Hace un tiempo recuerdo que una persona se acercó conmigo y entonces empezó a criticar a alguien más. Y le dije, oye, mira, yo te pediría que por favor no me digas estas cosas. Y me dijo, uy, si lo sé, ni te digo. Le dije, no, mejor no lo pienses. Porque cuando lo piensas, ya hay alguien contaminado, tú. Y a partir de ahí contaminarás a otros si lo dices, pero empieza por ordenar tú tus propios pensamientos. No permitas nunca pensamientos que no cumplan con estos requisitos. Tenemos que aprender a pensar bien. Esto es benignidad. Tenemos que anticipar la superabundante vida que Dios tiene para nosotros. Fíjate lo que dice. Mi Dios, pues, esto lo decía Pablo a los filipenses, suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Decía, yo sé que tienen ciertas carencias, que les faltan algunas cosas, pero estoy seguro de que Dios va a suplir todo lo que les falta. Hablábamos que uno de los problemas de la depresión es que tú sientes que te faltan cosas.
Sientes que te falta, que tienes ciertos problemas y que no has podido resolverlos en la vida. Solo te quiero decir una cosa, nunca permitas que tu mente te engañe. Dios siempre, siempre, escúchalo bien, siempre, porque dice que Él es bueno y su misericordia para siempre. Siempre va a suplir todas tus necesidades económicas, emocionales, espirituales, de todo tipo, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Siempre que veo este versículo, ¿sabes qué me llama la atención? ¿Has visto cuando tú recibes regalos? La gente normalmente te regala conforme a sus posibilidades, ¿cierto? Y de repente una persona pues te regala unas galletas que fueron las que pudo solventar, y de repente llegan con otro regalo porque es lo que pudieron hacer. Y yo siempre volteo y digo, wow, ¿Dios me va a dar conforme a sus riquezas? No, pues ahora sí estamos de millonarios. O sea, ¿qué te puedo decir? Pero eso es lo que dice la Biblia. Dios va a suplir lo que nos falte conforme no a nuestra necesidad, sino a sus riquezas. Por supuesto, tenemos que aprender a buscar primeramente el reino de Dios. Esto es lo que les decía a los discípulos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Parte del problema de la depresión es que te estás viendo mucho a ti mismo. Tú tienes que quitar tus ojos de ti mismo, ponerlos en el Señor y ponerlos en las personas a las que vas a poder servir. Cuando tú te preocupas por la vida de los demás, cuando tú te preocupas por la eternidad de los demás, empiezas a despreocuparte un poco de tus propios problemas. Hace un tiempo estaba escuchando una conferencia de un pastor muy conocido. Este pastor ha tenido, digámoslo así, la habilidad de poder abrir diferentes grupos, y siempre que coloca un líder en ese grupo resulta que es un gran pastor, una persona que hace muy bien su trabajo. Entonces le preguntaron, oiga, ¿cómo le hace para seleccionar a las personas así? ¿Les hace usted un examen? ¿Hace usted un examen teológico? ¿Qué hace usted? Y dijo, solo considero dos cosas. La primera, que sean humildes, para que siempre sigan aprendiendo y nunca olviden que están para servir. Y la segunda, que sean agradecidos. Porque la gratitud, en los peores problemas, en las peores situaciones, les hará siempre recordar que Dios es el que ha hecho todo en sus vidas y siempre le darán gracias. Tú y yo tenemos que aprender a hacerlo. Dice la Biblia que demos gracias en todo. Dar gracias en lo bueno, en lo malo. Dar gracias en lo fácil, en lo difícil. Todo el tiempo tenemos que aprender a dar gracias, a ser agradecidos. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Ya tienen las fórmulas, pero las fórmulas sin el Señor de la química no sirven de nada. Ustedes necesitan al Señor Jesucristo en su corazón y una vida íntima, profunda con Él, para poder empezar a aplicar estas fórmulas que están en la Escritura, para poder salir adelante de la depresión. Créeme, este es el mejor antidepresivo que puedes encontrar. Esta es la forma en la que Dios puede sacarte adelante y enseñarte a vivir en el gozo de Dios y con su contentamiento. Yo recibí a Cristo a los 19 años. Y tan solo unos meses después, alguien se atrevió a invitarme a estudiar la Biblia con él, ¿no? Por cierto, está aquí presente. Y se atrevió, me dijo, oye, ¿no que te gustaría estudiar la Biblia? Y dije, ¿cómo? ¿Pero a poco? ¿Se puede estudiar más la Biblia? ¿Cómo? ¿Sabes qué me impresiona? Este fue el inicio para mí de toda una época que nosotros normalmente llamamos el discipulado. Es decir, todo un tiempo en el que Dios fue construyendo muchas cosas en mi vida a través de estudios específicos de la Biblia. Hoy en día ya no sigo discipulándome en términos de recibir esos estudios, pero sí sigo aprendiendo. Espero que Dios haya podido durante ese tiempo convertirme en un auténtico discípulo. El discípulo es el que siempre está aprendiendo de su maestro, ¿cierto? Bueno, lo que te quiero decir es que muchas veces alguien ha llegado y me ha dicho, oye, ¿en qué estudio del discipulado te enseñaron esto? No, eso específicamente no, pero sí me enseñaron todos los principios, me dieron todas las herramientas, como bien dijiste, para poder entonces enfrentar cualquier tipo de problema, aparezca o no en los estudios, o incluso aparezca o no en la Biblia. Pero me dieron toda una caja de herramientas milimétricas para que pudiera atender cualquiera de esas situaciones. Eso fue lo que me dieron. Y es una bendición.
No, ¿de qué? Mira, hace algunos años, ya hace muchos años, recuerdo que fui a un asilo y pedí la oportunidad de dar un mensaje. Entonces reunieron ahí a todos los señores, por cierto que les dije, oiga, ¿qué fecha tienen? Y me dijo, pues mira, la agenda está vacía en los siguientes 6 meses, tú eliges. O sea, no creas que había tantos eventos ni nada para ellos. Y recuerdo que pues, se juntó todo el grupo del asilo y se les pudo compartir de Cristo. Lo que nunca olvidaré es que al final de la plática se me acercó una señora. Me dijo, yo quería hablar contigo. Me dijo, fíjate que tengo 92 años y el día de hoy invité a Cristo a mi vida. Pero quiero decirte que cuando te vi parado ahí hablando, me acordé que a los 16 años, un día con una prima mía, fuimos a la Alameda. Y en la Alameda un joven se subió sobre un cajón de fruta y decía las mismas cosas que tú. Y hoy cuando empezaste a hablar, esto vino a mi mente y acabo de recibir a Cristo. 92 años. Pero a los 16, él estaba escuchando de Cristo. Cuando yo la escuchaba decía, qué increíble la misericordia de Dios. Y qué vida tan distinta hubiera sido si aquel día a los 16 hubiera escuchado. Pero bueno, 76 años después, nada más imagínate, recibió a Cristo. Imagínate la misericordia, ¿no? Pero por el otro lado, yo pensaba en eso y decía, qué vida tan distinta hubiera sido si ella a los 16 hubiera tomado esta decisión de invitar a Cristo a su vida, ¿no? Pero bueno, imagínate, fue revelador para mí. Yo era más joven en ese tiempo y yo decía, 92 años me parecían, hoy veo 92 años y ya no me parecen tantos, por motivos obvios, ¿verdad? Muy bien. Sí, pero mira, los asilos a veces son lugares donde muchas personas prefieren estar porque es una situación más cómoda para ellos o lo que sea, pero en algunas ocasiones también es el lugar donde los familiares se desentienden de muchas cosas. También eso es una realidad. Hay una combinación de muchas cosas ahí, ¿no? Entonces, pero créeme, son buenos lugares para ir a predicar. Una persona que vino mucho tiempo al grupo de adultos mayores, ustedes lo recordarán seguramente, Paco, ¿no? Paco siempre se sentaba en la primera fila, me acuerdo. Paco era un hombre así grande, ¿no? Corpulento, y con un gran cargo por ganar las almas. Hubo un momento en que por su situación física, su familia tomó la decisión de mandarlo a una residencia. Y era una residencia muy pequeña, era una residencia de 20 personas. Yo recuerdo que una vez fui a visitarlo, y le decía, Paco, ¿cómo te sientes aquí? Y me dijo, estoy feliz. Le dije, Paco, ¿por qué? Siempre quise ser un misionero y Dios ya me dio mi lugar. Tengo 20 personas aquí para que me escuchen de Cristo y no pueden ir a ningún lado. Es que era un hombre muy simpático en su manera de hablar y todo, ¿no? Tú sabes que tenía algunos problemas ya de movilidad en ese momento. Se le aprovechaba, había una hora en la que simplemente les pedían a todos que ya apagaran la luz, ya se fueran a dormir. Entonces cuando eso sucedía, que él veía que todas las luces estaban apagadas, se ponía a cantar canciones cristianas. Porque decía, pues estas horas me tienen que oír. Y alguno me preguntará al día siguiente, y efectivamente algunas personas le preguntaron al día siguiente, ¿cierto? Pero siempre me acuerdo mucho de él porque la actitud que tenía era increíble, ¿me entiendes? O sea, francamente increíble. Quiero decirte que las últimas semanas antes de partir, un momento en que Paco estaba muy triste, ¿no? Sí, estaba tristón, en fin. Y fíjate nada más, él necesitaba fisioterapia todos los días. Y entonces, cuando él empezó a ponerse triste, porque sí le afectó, hubo un momento en que le empezó a afectar, le cambiaron a la fisioterapeuta, llegó una chica nueva, y esta chica era cristiana. Entonces, todos los días, mientras le ayudaba con los ejercicios, compartían de Cristo. Y esto fue un bálsamo para él, al grado que, claro, su familia no podía ir todos los días, iban eventualmente. Entonces él le dejó una serie de recados a su fisioterapeuta, diciendo, oye, el día que yo no esté, por favor les pasas esto a mis hijos, ¿no? Por si no los veo, pues por favor, y mira, déjales esta canción, y déjales esto. O sea, entonces fue una persona muy importante para él en su última etapa. Yo no llegué a conocerla a ella, pero sí recibí algunas de las cosas que esta señorita en realidad, tenía, una canción y unas cosas que usamos algún día aquí. Pero lo que te quiero decir es que Dios tuvo cuidado hasta en eso, ¿me entiendes? Y cuando su situación emocional empezó a decaer un poco, le llevó a alguien para que le recordara las cosas, ¿no? Así es que bueno, donde estés, si tú tienes esta visión que veíamos, esta visión
del cielo, esta visión del reino, esta visión de la eternidad, Dios te va a usar. Y cualquier lugar va a ser extraordinario. El buen Paco. Tú sabes que me acordé mucho ahora además porque en diciembre, ¿te acuerdas el evento que tuvimos en diciembre? Vino una de sus hijas. Todos los años viene. En Navidad, no puede venir con más frecuencia, pero viene siempre en Navidad. Y a él hace muchísima ilusión, ¿no? Le hace mucha ilusión eso y un calendario, porque su papá en alguna oportunidad imprimía calendarios. Entonces hay ciertas cosas que le hacen mucha ilusión y viene todos los diciembres, ¿no? Siempre pienso qué contento estaría Paco si la viera, ¿no? En fin. ¿Algo más? ¿No? Vamos a orar entonces para terminar, ¿les parece bien? Tony, ¿nos quisieras guiar una oración? ¿Le pasas el micrófono? Bendito Padre Celestial, pues muchas gracias te damos, Señor, porque tú nos trajiste a esta oportunidad increíble en nuestras vidas para escuchar lo que tú tenías en tu corazón que escucháramos, Señor. Gracias por las palabras de Angelito, Señor, porque nos hacen pensar que en realidad el acercarnos cada día más a ti como lo hizo Enoc, Señor, hasta que sintamos el calor de tu cercanía cerca de nosotros, es lo que nos va a alentar a seguir viviendo, Señor, y a no necesitar absolutamente nada más que a ti, porque tú eres suficiente para todo, Señor. Enséñanos a vivir así, a ser agradecidos por la salvación y a que tú llenes nuestro corazón en todo momento. Todo esto lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén.